Can it be that they are mad themselves who call me mad? If you only knew what was going on in this head of man. Cuando Peter Lorre salía en una película, el miedo estaba asegurado. Nice work. Neat, very neat. Es uno de los mejores actores que jamás he visto. I'm not a liar, but you are a coward. You don't want to hear the truth. Siempre me acordaré de sus ojos. Cuando te miraba era como si te dijera, voy a penetrar hasta el fondo de tu alma. Fue uno de los mejores actores de carácter que jamás hayan trabajado en Hollywood. Sus ojos salientes, su voz nasal y sus convincentes interpretaciones de personajes atormentados hicieron que Peter Lorre fuera apodado el maestro del mal y el sultán de lo siniestro. Pero en realidad era un hombre culto, amable y sensible que dedicó la mayor parte de su vida a intentar huir de la sombra de sus macabras personificaciones. Peter Lorre, cuyo verdadero nombre era Ladislav Lowenstein, nació el 26 de junio de 1904 en Hungría y pronto aprendió a enfrentarse a las adversidades de la vida. El padre de Peter, Alois, era un hombre rígido procedente de una familia de militares. Era gerente de una fábrica textil en Hungría. La madre de Peter, Elvira, de quien heredaría los ojos saltones, murió a causa de una septicemia cuando Peter tenía solo 4 años. Solo con 4 hijos, Alois no tardó en volver a casarse y trasladarse con su familia a Viena, justo antes de que estallara la guerra en los Balcanes en 1913. Poco interesado en los estudios, a Ladislav le encantaba pintar y leer historias sobre América. Sin embargo, sería en la escuela donde él y su hermano menor, Francis, tendrían su primera experiencia teatral. Mi padre y mi tío representaron Blancanieves y los 7 enanitos en la escuela secundaria, por lo que pudo mostrar su talento a una edad muy temprana. Después de graduarse, el joven actor por fin hizo público que quería ser actor. Descontento con la elección de su hijo, el padre de Ladislav, un hombre de ideas conservadoras, le pidió que aprendiera un oficio con el que pudiera ganarse la vida. Hicieron un trato por el que Ladislav trabajaría de día como cajero en un banco y por la noche se dedicaría a actuar. Pero esta doble vida resultaría agotadora para el frustrado actor y fue despedido del banco. Viendo el verdadero interés de su hijo, Alois finalmente permitió que Ladislav se volcara en el estilo de vida bohemio de los años 20. Se pasaba el día yendo de bar en bar para que le invitaran a una taza de café, leer el periódico o charlar con gente como él. Con 20 años, entró a formar parte de un grupo de teatro experimental cuya inspiración provenía de las enseñanzas de Sigmund Freud. En sus actuaciones, el grupo exploraba los efectos psicoterapéuticos del drama, un concepto que encajaba a la perfección con la personalidad introspectiva y analítica de Lowenstein. Gracias a sus enormes y expresivos ojos capaces de proyectar todo tipo de emociones, Ladislav no tardaría en ser reconocido como un actor de talento. En una de sus representaciones, Lorre interpretaba a un psicópata que armado con un cuchillo perseguía a una prostituta por el escenario. Fue tan convincente que el público comenzó a gritarle para que no la matara. Estos primeros éxitos animaron al joven actor a buscar mejores oportunidades. En 1925, y siguiendo el consejo de un amigo, se trasladó a Berlín y adoptó el nombre artístico de Peter Lorre. Tras resurgir de las cenizas de la guerra, Berlín era la meca de todo artista. Aquí, lo decadente, lo divertido y lo degenerado estaba de moda. Lorre alcanzó la mayoría de edad desde un punto de vista teatral en la Alemania de los años 20, en la que el expresionismo tuvo un impacto en todas las formas artísticas, sobre todo en el arte escénico. Y una de las características del expresionismo es la exteriorización de los estados mentales interiores. Es algo muy analítico. Lorre solía decir que para él actuar era como una ciencia, que era muy parecido a la psicología y que todo buen actor era un psicólogo.
Bertolt Brecht, el afamado dramaturgo alemán, fue también uno de los mayores defensores del movimiento expresionista. Tras hacerle a Lorre una prueba para una de sus obras, Brecht quedó maravillado por el aspecto y el estilo del joven actor, por lo que le ofreció la oportunidad de interpretar personajes más complejos. En 1929, Lorre asombró a los aficionados al teatro con su actuación en una obra dirigida por Brecht titulada Pioniere in Ingosta. Un crítico dijo de él que era una cara nueva y una cara terrorífica. Con 25 años, Peter Lorre era admirado por todos sus compañeros de profesión. Una de estas admiradoras fue la actriz Celia Lovsky. Lo vio comiendo en un restaurante. Se sentó a su mesa y le felicitó por su actuación. Él la acompañó a su casa y al llegar le dijo que estaba enamorado de ella. Ella se rió en su cara, a lo que él respondió llamándola monstruo. A partir de entonces, ese sería el apelativo cariñoso con el que se dirigiría a Celia. Los dos se hicieron inseparables y poco después decidieron vivir juntos, pero la felicidad de Peter duraría muy poco. Fue sometido a una importante intervención quirúrgica en Suiza. La operación no salió bien. Puede que fuese apendicitis o algo de la vesícula, no estoy segura. El caso es que acabó con una infección y muy pocos creían que sobreviviría. Durante 2 o 3 días estuvo al borde de la muerte y comenzaron a suministrarle morfina, que por aquel entonces era una práctica muy extendida. A pesar del dolor y de su cada vez mayor dependencia de la morfina, Lorre volvió al trabajo. De nuevo, sus intensas interpretaciones llamaron la atención de otros artistas. Entre estos se encontraba el cineasta más importante de Alemania, Fritz Lang, quien tras verle actuar le daría el papel protagonista de su siguiente película. En M, Lorre hacía el papel de un psicópata asesino de niños cuyos crímenes eran tan depravados que los delincuentes de Berlín deciden colaborar en su caza. En la escena cumbre de la película huye despavorido intentando salvar su vida. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Creo que es uno de los mejores actores que jamás he visto, porque a pesar de que interpretaba a un asesino de niños, despertaba simpatías. Uno sentía lástima por él. Supo reflejar a la perfección a un hombre con el alma atormentada. Es posible que, de manera inconsciente, personificara el mal como hecho corriente en la Alemania prefascista. En la caracterización de Lorre no hay nada melodramático. Es de lo más corriente. Encaja en cualquier personaje y, sin embargo, es portador de una maldad tremenda. La prensa internacional aclamó a Lorre diciendo que era el mejor actor del mundo, y la intensidad de su aterradora actuación hizo de él una estrella. Pero en la vida real no tardarían en producirse unos hechos que cambiarían para siempre la vida de este actor y también la del mundo. En 1933, Adolfo Hitler y el partido nazi se hicieron con el control de Alemania y comenzaron la destrucción deliberada y sistemática de cualquier cosa o persona que se interpusiera en su camino. Además de los judíos, entre los enemigos de Hitler estaban los intelectuales, los progresistas y los artistas. Para los nazis, el movimiento expresionista era sinónimo de decadencia y obscenidad. Muchos artistas, dramaturgos y filósofos fueron encarcelados y ejecutados. Otros, como Peter Lorre, eran demasiado conocidos y fueron obligados a dejar el país.
Fue Goebbels, que luego llegaría a ser ministro de propaganda y que en aquella época estaba muy interesado en el teatro y en general en todas las formas artísticas, quien se autodeclaró su protector, por así decirlo. Y por lo visto fue él quien aconsejó a Peter que se fuera. En la primavera de 1933, Peter Lorre huyó de Alemania y se estableció en París junto a su compañera Celia, y a pesar de su fama le resultó difícil encontrar trabajo. Tras un año frustrante, con una única y breve representación, recibió la llamada de un director inglés que quería reunirse con él en Londres. Ese director era Alfred Hitchcock. Estaba aterrorizado porque sabía muy poco inglés, lo que había aprendido cuando trabajaba en el banco. Pero sí sabía que a Hitchcock le encantaba contar historias, así que dejó que le contara la suya, y él simplemente se limitó a reír. Hitchcock dio por supuesto que se había enterado y que obviamente hablaba inglés. Esta sería la primera película de habla inglesa en la que Lorre intervendría. Hacía el espía sádico de El hombre que sabía demasiado. And tell Mrs. Lawrence, her little Betty and her husband are very well. Anything else? Tell her they may soon be leaving us. Leaving us for a long, long journey. How is it that Shakespeare says? From which no traveler returns. Luego confesaría que apenas hablaba inglés, pero que se quedaba despierto hasta la madrugada bebiendo café y memorizando el guión, para después aprender el significado de las palabras. Por lo que todos estaban convencidos de que tenía controlado el papel. Sorry. Please forgive me. La actuación de Lorre recibió muy buenas críticas y su carrera volvía a estar en movimiento. Columbia Pictures le ofreció un contrato de $1000 a la semana y Peter aceptó irse a Hollywood. En junio de 1934, Peter se casó con Celia y llegó a América, la tierra de sus sueños de infancia. La luz de Hollywood y su trepidante estilo de vida fue un camino radical frente a la oscura pesadilla que asolaba a Europa. En los estudios, la capacidad creativa parecía no conocer límites gracias a los actores, guionistas y técnicos que, al igual que Lorre, habían huido del reino del terror de Hitler. Sin embargo, el contrato de Lorre no era todo lo favorable que parecía. Se había encasillado en los personajes que le hicieron famoso y los productores se mostraban reacios a dar al actor otro tipo de papeles. M marcó para siempre el destino de Lorre. Después de esa película recibió innumerables ofertas para hacer de asesino y de psicópata. Cuando las mujeres lo veían por la calle, cogían a sus hijos y huían de aquel actor cuyas interpretaciones habían sido demasiado convincentes. Tras un año esperando en vano un papel, presentó al jefe de la Columbia, Harry Cohn, el proyecto de filmar Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Cohn estuvo de acuerdo, pero puso una condición. Primero sería prestado a la Metro-Goldwyn-Mayer para protagonizar Las manos de Orlac. Lo tenía todo. Sadismo, necrofilia, un científico loco y mutilación. Es la historia de un médico obsesionado que injerta las manos de un asesino a un concertista de piano que había perdido las suyas en un accidente ferroviario. Y por supuesto las manos tienen vida propia. Aún fresco en la memoria el Drácula de Bela Lugosi y el Frankenstein de Boris Karloff, los aficionados al cine declararon a Lorre la nueva estrella del terror de Hollywood. Cumpliendo su promesa, Cohn dio a Lorre el papel de Raskolnikov en Crimen y Castigo. Y aunque hizo la que según él fue la mejor interpretación de su carrera, la película supuso un fracaso de taquilla. No era una mala película. Era una adaptación bastante buena de la novela de Dostoyevsky. Sin embargo, y desgraciadamente, el público no estaba preparado para aceptar a Peter en un papel protagonista. Por lo tanto, la película no tuvo éxito. Solo 2 años y una película después, Lorre dejó la Columbia por su rechazo a verse encasillado en papeles de terror.
En 1936, Lorre fichó por la recién formada 20th Century Fox. El jefe del estudio, Darryl Zanuck, le dio el papel de espía en Crack Up. You know, a man says nothing because he's wise, or afraid, or stupid. Which are you? Wise as an owl. An owl? You know, an owl in daytime, she can't see, like this. And in nighttime, she can. Su interpretación de un espía despiadado, haciéndose pasar por un excéntrico inofensivo, le permitió hacer tanto comedia como drama, un reto que aceptó encantado. Un desafío similar le llegó cuando interpretó el papel del detective japonés Mr. Moto, un personaje creado por la Fox tras el éxito obtenido por su serie de Charlie Chan. Why, it's Moto. Are you hurt? No, thank you. Only a slack, Miss F. Gee, I thought sure we were going to kill somebody. Mr. Moto is a very difficult fellow to kill. La película tuvo una gran acogida y en menos de 2 años Lorre aparecería en otros 8 films de Mr. Moto. What happened? Mr. Wong is quite dead. Más tarde, cuando Lorre hablaba de su serie Mr. Moto, solía decir: huí de mi país para ser actor, no para convertirme en Mr. Moto. Sin embargo, fue ese personaje el que le dio a conocer al público americano. Y Lorre tampoco podía olvidar eso. Entre película y película, ocupaba su tiempo leyendo todo cuanto podía. Fue un autodidacta en materias de arte, ciencia y filosofía. Pero su apetito no solo se limitaba al campo de lo intelectual. Leon Ames, que había trabajado en la serie de Mr. Moto, decía que Peter perseguía a todas las mujeres que había en el plató, y que su frase típica al acercarse a una era: ¿crees que podrías acostumbrarte a mi cuerpo? A pesar de su éxito como Mr. Moto, el actor se sentía frustrado y deprimido porque pensaba que sus películas eran repetitivas e insustanciales. Y con frecuencia, el actor recurría a la morfina para calmar su dolor emocional. Lorre nunca ocultó a su familia y a sus amigos que se drogaba, pero consiguió que sus compañeros de trabajo jamás sospecharan nada. Todos decían que era un perfeccionista, un gran profesional. Su manera de ocultar su problema intermitente con la droga fue sin duda el mayor ejemplo de su capacidad interpretativa. I suppose you've got a good reason for sticking your nose into this. Oh, yes, sir, a very good reason. Mr. Riggs and I have promised the district attorney to arrest the murderer. El deterioro emocional y la insatisfacción profesional de Lorre se vieron agravados por el creciente temor a una guerra en Europa Oriental. Durante el rodaje de las películas de Moto, Lorre cayó en uno de sus puntos más bajos. Se sentaba en su camerino y escuchaba por la radio a Hitler vociferar contra los judíos. Una mañana Norman Foster llamó a su puerta y le dijo: Peter, ya estamos listos para rodar. Y Peter le gritó: el mundo se está desmoronando y tú quieres que haga una película. A salvo en el confort y el lujo de Hollywood, Lorre sentía que había abandonado a su familia en Europa. Para mitigar su mala conciencia, hizo todo lo posible por participar en la contienda. Peter daba discursos antinazis en la radio. De alguna manera, la Gestapo consiguió localizar a mi familia. Detuvieron a mi abuelo y se lo llevaron para interrogarle. Pero creo que debido a su edad, finalmente lo dejaron en libertad. Sin embargo, mi tía también fue detenida y quisieron llevársela a un campo de concentración. Pero como estaba tan enferma, la arrojaron del tren y dejaron que muriera al lado de la vía. Aquella fue una época horrenda para todos nosotros. Sintiéndose aislado de su familia y de su país, Lorre insistía en interpretar mejores papeles en mejores películas, y Zanuck a veces cedía. Service. Garçon, service, please.
I thought I told you to stay out of here. Oh, yes, monsieur, but I wish to order a very expensive breakfast. You do, huh? And what would you like? Oh, some wine ordinaire and for 1,000 francs, lobsters with thermidor. En I'll Give a Million, la interpretación de Lorre haciendo de vagabundo fue calificada de soberbiamente cómica por la prensa. Pero a pesar de las magníficas críticas, el público quería seguir viendo a su querido Mr. Moto. You really are most with him. That is my one permanent characteristic. Frustrado por lo que entendía como una negativa de Zanuck a reconocer su polivalencia como actor, en julio de 1939 Peter Lorre rescindió su contrato con la Fox, dejando atrás a Mr. Moto. Con 35 años volvía a estar solo y sin trabajo. En 1940 tuvo que rendirse a su encasillamiento y apareció junto a Bela Lugosi y Boris Karloff en El Castillo de los Misterios, un thriller cómico recibido con frialdad por la crítica. Después hizo algunas intervenciones en películas intrascendentes. Pero el actor húngaro, que ya antes había demostrado su incuestionable categoría, estaba a punto de recibir ese empujón que necesitaba. We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. That may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. Su trabajo en el papel de Joel Cairo, el sinvergüenza servil del halcón maltés de John Huston, le valió el reconocimiento general y la película fue un enorme éxito de taquilla. De hecho, la química entre Lorre, Bogart y el omnipotente Sidney Greenstreet fue tan intensa que el trío no tardó en volver a aparecer en un clásico del cine, Casablanca. I was willing to shoot Captain Reno, and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. What do you want for Sam? I don't buy and sell human beings. That's too bad. That's Casablanca's leading commodity. Rick, help me. Be a fool, you can't get away. Rick, hide me. Do something. You must help me, Rick. Su contrato con la Warner Brothers le permitió hacer películas de mayor calidad y le garantizó un trabajo estable. Apareció en varias ocasiones junto a Greenstreet y Bogart y disfrutaba de esa camaradería entre profesionales que no había tenido desde que dejó Alemania. Se llevaban muy bien entre ellos y se hicieron grandes amigos. No resultaba difícil sentir simpatía por Peter. Era un tipo encantador. Y Bogart, Boggy, también era un hombre muy inteligente. Bogart pensaba casarse con una mujer 22 o 23 años más joven que él y estaba muy preocupado, por lo que fue a pedirle consejo a Lorre. Y Lorre le dijo que era mejor tener 5, 10 o 15 años de felicidad a no tener ninguno. Para Peter y su mujer Celia, la felicidad tras 10 años de matrimonio era ya algo del pasado. Habían pasado de ser amantes a ser amigos. Mientras rodaba All Through the Night, Lorre se encaprichó por su compañera de reparto, una joven actriz alemana llamada Karen Verne. Me di cuenta de que empezaba a vestirse un poco mejor. Y sabía que solían pasar juntos algunos fines de semana. Sí, era como si estuviera intentando ganarse su afecto. El 25 de mayo de 1945, 2 meses después de divorciarse de Celia, Peter y Karen contrajeron matrimonio. Para poder mantener el ritmo de su joven y atlética esposa, Lorre, que tenía 41 años, empezó a jugar al tenis y muy pronto consiguió tener un cuerpo juvenil y musculoso. Se sentía feliz y su estado de ánimo se reflejaba en las bromas que gastaba a sus compañeros de la Warner. Nunca olvidaré el día en que Judith Anderson vino a verme para preguntarme por qué todo el mundo se reía cada vez que Peter salía de su camerino. Así que un día fui a ver lo que pasaba.
Resultó que cada vez que salía de su camerino tras visitarla, Peter se subía a la cremallera del pantalón. Naturalmente no pasaba nada. Él lo hacía solo para divertirse. Y cuando Judy se enteró, salió corriendo detrás de él con un cepillo para el pelo. Le encantaba fastidiar a Errol Flynn. Iba a vestuario y se ponía los disfraces más increíbles, como el de Charles Lawton en Rebelión a Bordo. Y justo en mitad de una toma, mientras Errol hablaba, se ponía a gritar: «¡Vamos allá, rebelión!» y cosas así. Y Errol decía: «Oh Dios, otra vez Lorre, que alguien lo saque del plató». Siempre tuve la sensación de que habría dado cualquier cosa por hacer un papel en el que él fuera el héroe protagonista. A pesar de la falta de ofertas de primeros papeles, en los 3 años siguientes intervino en más de 2 docenas de películas. Ganaba mucho dinero y vivía muy bien. Pero, irónicamente, el fin de la Segunda Guerra Mundial supuso también el fin de los personajes en los que Lorre se había especializado. Las películas del oeste y las comedias pronto sustituyeron a las historias de miedo. En menos de un año volvió a verse interpretando esos personajes intrascendentes que tanto despreciaba. I heard what they said in the garden. I couldn't help but hear. It's a lie. You're lying. I'm not a liar. But you are a coward. You don't want to hear the truth. Sus días de gloria en la Warner habían acabado. En lugar de trabajar junto a Humphrey Bogart, su nuevo compañero de reparto era una mano amputada. Pero como siempre, Peter se comportaba como un profesional. Nunca he visto un actor más serio. Siempre llegaba a su hora y jamás olvidaba ni una sola palabra del guión. No era nada raro que hiciera sugerencias, y su talento era tal que los directores las aceptaban de inmediato. Se lo sabía todo: el guión, su personaje. Y en cuanto la cámara comenzaba a rodar, todo lo hacía muy en serio. Hillary, listen, listen. Can you hear it? The piano. It's the hand playing. It's the hand. You were right all the time. It was Ingram's hand that committed murder. La bestia de 5 dedos fue el último trabajo de Lorre para la Warner Brothers. En 1946, y tras hacer 16 películas en 5 años, su contrato no fue renovado. Coincidiendo con aquello, Sam Stiefel, un agente artístico que también representaba a Mickey Rooney, le convenció de que si se hacía independiente ganaría más y podría producir, dirigir y actuar en sus propias películas. Para Lorre, la posibilidad de tomar las riendas de su carrera y salir de su encasillamiento le resultó muy atractiva. Peter fundó su propia empresa, la Lorre Incorporated, pero al igual que muchos otros actores de entonces, era un desastre como empresario, por lo que le dio a Stiefel plenos poderes sobre sus asuntos legales y profesionales. May I help you with your overcoat? Oh, yeah, pardon, monsieur, your collar. Yeah, I'm roughing it. Here we are. Thanks, Cuddles. Very amusing. El negocio fue mal y sus grandes sueños no tardaron en derrumbarse ante los problemas financieros, por lo que Lorre se vio obligado a aceptar los pocos papeles que le ofrecían. Afortunadamente, el cine no era su única fuente de ingresos. Las historias de misterio radiadas estaban de moda, y la voz expresiva y peculiar de Lorre hizo que fuera requerido por muchas emisoras. The way you talk, anybody think you don't even like the poor cat. Like it? I hate it. I tell you, I hate it. I hate it. I hate it. En sus actuaciones daba tanto de sí como si estuviera ante una cámara o ante cientos de personas. Incluso en una escena se había metido tanto en su personaje y en la obra que su dentadura postiza saltó por los aires. La cogió antes de que cayera al suelo, se la volvió a meter en la boca y continuó como si no pasara nada. Desgraciadamente, su experiencia con Lorre Incorporated no fue nada estimulante. Su lucha constante por encontrar material de calidad resultó más frustrante si cabe que cuando descubrió que su empresa había sido mal gestionada. Un día durante el almuerzo,
Vino a verme. Fue muy triste, pero me alegró que tuviera esa confianza conmigo. Y me dijo que hiciera lo que hiciera, si seguía en el cine y tenía éxito, que no dejara que nadie me firmara los cheques. Le contesté que no haría eso nunca, a lo que él replicó que eso lo decía ahora, pero que cuando estuviera muy ocupada lo haría y dejaría que alguien se ocupara de mis asuntos. Y añadió que no tendría que estar trabajando, pero que se veía obligado a ello porque le habían arruinado. En mayo de 1949, y con 44 años, se declaró en quiebra. En 3 años, su intento de ser independiente había fracasado. Arruinado y amargado, decidió abandonar Hollywood y volver a Europa. Sin embargo, no se encontró con el país del que había tenido que marcharse 15 años antes. En junio de 1949, Peter y su esposa Karen se fueron a Inglaterra, donde debían dar una serie de recitales de poesía. Pero los 4 años de problemas profesionales y económicos habían erosionado gravemente al matrimonio. A las pocas semanas de llegar a Londres, Karen decidió volver a su casa de California, y Peter se fue solo a Alemania. El Berlín bohemio de los años juveniles de Lorre ya no existía. En su lugar solo había edificios semiderruidos y campos para refugiados. Aquí pudo ver la destrucción del espíritu humano reflejado en los ojos de los supervivientes. Sobrecogido, volvió a buscar consuelo en la morfina. Tras ingresar en un sanatorio alemán, el actor ya divorciado conoció a una paciente llamada Anne-Marie Brenning. A pesar de los 18 años de diferencia, comenzaron una relación seria. En 1950, Lorre proyectó hacer una película sobre la penosa situación por la que atravesaba Alemania. Animado por el apoyo emocional de Anne-Marie, decidió escribir, producir, dirigir y protagonizar Der Verlorene, pero la ambiciosa producción estuvo plagada de problemas. El máster de la película se perdió en un incendio y Lorre tuvo que volver a montar todo el proyecto. Tampoco supo predecir la reacción alemana a la película. Tras vivir la guerra directamente, el público no estaba muy interesado en que una estrella de Hollywood removiese sus tristes cenizas. Cuando en septiembre de 1951 fue estrenada, la reacción generalizada fue de apatía. Peter creyó que sus propios paisanos le condenaban a él y a su obra de arte. Arruinado y sin un futuro claro, decidió en 1952 volver a los Estados Unidos. Para colmo de desgracias, Anne-Marie quedó embarazada y optó por quedarse en Alemania. Deprimido y descorazonado, Peter estuvo casi un año sin trabajar hasta que un día recibió la llamada de un viejo amigo. John Huston sabía por lo que Lorre había pasado y que no tenía a dónde ir. Así que decidió hacer algo y le dio el papel de granuja un tanto cómico en La burla del diablo. Aquello fue su salvación. A child, 6 years old, is older in his heart than you'll be at 60. It smokes, it drinks, it philosophizes. At this rate, I'll be 60 before you get to the point. Para Lorre aquello significó la oportunidad de volver a estar junto a Bogart y a Huston, así como una vuelta a épocas más felices, a los años de camaradería, de bromas y de trabajo con verdaderos profesionales. Aquellos que no lo habían visto desde su última película de Hollywood comprobaron que los excesos de Lorre le estaban pasando factura. Quedé impresionado al comprobar su deterioro físico. Estaba hinchado y con una gran barriga. Estaba en pleno declive. Fue muy triste porque tenía mucho talento. What's our wide-eyed Irish leprechaun doing outside my door? Why do you always make jokes about my name, huh? In Chile, the name of O'Hara is a tip-top name. Many Germans in Chile have become to be called O'Hara. Al finalizar el rodaje, volvió a Alemania para conocer a su hija Catherine. Anne-Marie y Peter se casaron el 23 de julio de 1953. Su futuro parecía ahora más optimista.
Se sentía muy satisfecho y muy feliz. Se le caía la baba con la niña que se parecía mucho a él. Al igual que su padre, tenía mucho genio y también era muy creativa y artística. Aquel mismo verano, Peter se trasladó con su familia a Beverly Hills y comenzó a recibir numerosas ofertas de la televisión. El nuevo medio permitiría hacer una amplísima gama de personajes a este actor formado en el teatro. Look, Mr. Bond, as you should know by now, I'm quite without mercy, and if you continue to be that obstinate, I'll have to torture you. You'll be tortured to the edge of madness. Believe me, you have no hope whatsoever, you hear? None. Nor has she. You're an ugly little man. Why don't you stop talking? En su papel de enemigo de James Bond en la adaptación televisiva de Casino Royale de Ian Fleming, Peter Lorre mostró una intensidad y una perversidad poco habitual para aquella época. Very lucky, Mr. Bond. Yes. And very handsome. Tell me, has he changed much since the days when you two were... He looks just the same. Uh-huh. You want me to talk with him now? Plenty of time. I'll tell you when. Durante sus últimos años, Lorre solía comparar su trabajo para el cine y la televisión con la limpieza de letrinas, lo cual era realmente injusto, porque muchos de los papeles que hizo por aquel entonces fueron en dramas como Playhouse 90 y Clímax, en los cuales interpretaba a personajes mucho más complejos de los que le habían ofrecido en el cine, más profundos y con mayor sustancia. A diferencia de la televisión, la mayoría de las apariciones de Lorre en el cine se limitan a ser parodias de sus personajes de la gran pantalla. Sure we're friends. Go ahead. Hit me. Hit me. You mean that? Sure, go ahead. You can't miss it. Now we are friends. La antigua estrella del expresionismo alemán era ahora una caricatura. El hombre que había logrado aterrorizar al público adulto con M y las manos de Orlac, ahora divertía a los niños con la historia de la humanidad y 5 semanas en globo. Subid a bordo y disfrutad del safari aéreo más salvaje y chiflado de todos los tiempos. Creo que lo que le ocurrió a Peter fue muy triste, ya que en cierto sentido comenzó a reírse de sí mismo. Dejó de intentar hacer algo serio como actor. Veía Hollywood como un lugar donde ganar dinero y, como solía decirme, para poner caras raras. Para todos ustedes, un reparto de ensueño. Walter Pillon, John Fontaine, Peter Lorre, Barbara Eden. Where's Lee? Come on, we have no time to lose. We must find him. Era incansable. Jamás parecía triste o resignado. Tampoco se sentía mal por el tipo de trabajos que hacía en ese momento. Hay que reconocer que no dejó que aquello le alterara. En 1962, Lorre apareció en una serie de comedias de terror de bajo presupuesto. True terror is the soft, cold caress of the raven's wing. Dirigidas por Roger Corman, estas adaptaciones libres de los cuentos de Edgar Allan Poe contaron con la presencia de veteranos del terror, como Boris Karloff, Basil Rathbone y Vincent Price. En ellas interpretó papeles con más hilaridad que maldad, y por primera vez en muchos años disfrutaba de su trabajo. De una relativa tranquilidad, por así decirlo, pasó a una actividad frenética. Hacía muchas películas y le pagaban bien por ello. Le encantaba hacer películas y le encantaba el dinero. Para Lorre este fue un periodo de diversión, de huida, y básicamente un periodo para ganar dinero para su hija, ya que sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida. Su salud era muy delicada. Por aquel entonces estaba muy enfermo, pero cuando la cámara comenzaba a rodar no daba señal alguna de estar tan mal. Pude percibir que disfrutaba cada segundo en los que hacía comedia.
como si otra ventana se hubiera abierto para él. Eso era lo mejor de todo, que la película supuso una alegría para él. Los críticos alabaron la química existente entre los monstruos más famosos del mundo del celuloide. Tras años de decepciones personales y profesionales, parecía que Peter Lorre al fin podría disfrutar de un futuro feliz y tranquilo. Pero una vez más, el destino le jugó una mala pasada. Protagonizada por Vincent Price, un ser que, inspirado por una mujer seductora, siente unos deseos irrefrenables de matar. Peter Lorre, demasiado sensible tanto para la vida que lleva como para las vidas que quita. A punto de cumplir 60 años, Peter Lorre hacía una película al año. En el plató, su amor a la interpretación seguía motivándole, pero fuera de él debía combatir la fatiga crónica, la debilidad y la depresión, y sus problemas en casa no hacían más que aumentar su tristeza. Su matrimonio con Anne-Marie no fue muy feliz. Ella le ponía muy nervioso. Cuando iba a algún restaurante se anunciaba diciendo que era la señora de Peter Lorre para conseguir una buena mesa, y se aprovechaba del hecho de ser la esposa de una celebridad. Y Peter en aquel entonces prefería pasar desapercibido y no anunciar su presencia. Curiosamente, el actor se llevaba mucho mejor con sus dos esposas anteriores. A menudo llamaba a Karen, su segunda mujer, y con la primera, Celia, hablaba casi a diario. Siempre he pensado que Celia fue como una segunda madre para él. Y creo que fue ella quien siempre estuvo a su lado. Era mayor que él, tenía los pies en la tierra y también era muy bondadosa. En 1962, Peter y Anne-Marie decidieron dar fin a su relación de 12 años. Un hombre encantador que se convierte en objeto de burlas de 6 astutos personajes que intentan ganarse la vida. Si Lorre había sido crítico con sus anteriores películas de Hollywood, sentía un auténtico desprecio por Jerry Calamidad, en la que aparecía junto a Jerry Lewis. No quería hacer esa película. Hizo su personaje con desgana. Se quejaba de sus compañeros, lo cual era poco habitual en él. Por lo general se guardaba para sí mismo cualquier reproche referente a la película que estuviera haciendo. En este caso fue mucho más franco. Y Cathy Lorre, su hija, siempre pensó que esa película contribuyó a su muerte, puesto que le hizo sentirse muy desgraciado. El 23 de marzo de 1964, y solo 4 días después de finalizar Jerry Calamidad, Peter Lorre murió de un ataque al corazón. Tenía 59 años. Tras una carrera de 34 años, en los que hizo 79 películas y decenas de apariciones en el teatro, la radio y la televisión, la muerte de Lorre supuso la pérdida de un artista privilegiado y generoso y de uno de los seres más sinceros de la pantalla. Al final tuvo una carrera frenética. Fue algo trágico. No debió haber acabado así. En un mundo, en una sociedad diferente, habríamos apreciado mucho más su talento y su capacidad. Nunca deja de asombrarme que incluso hoy en día se acuerden de él. Cuando aparecía en la pantalla se podía ver su espíritu creativo. Para mí, Peter Lorre fue un ser cálido, divertido, travieso. Fue fantástico poder trabajar con él. Es posible que el legado de Peter Lorre quede demostrado por el hecho de que incluso aquellos que nunca han visto una película suya saben quién es, saben cómo era esa voz, saben lo que significó esa voz y saben qué aspecto tenía. Lo echo muchísimo de menos. No hay nadie como él. En esta ciudad hay muchas personas que pueden ser sustituidas, pero nadie puede sustituir a Peter.